en el laboratorio de entomología, y la entomología quiere decir el estudio de los insectos. ¿Qué es lo que es un insecto? El insecto es un artrópodo que se divide en 3 partes. Uno es la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza, el insecto reúne todos sus órganos que son sensitivos, ¿ya? Acá el insecto tiene las antenas, los ojos, el aparato bucal. En el tórax reúne los apéndices que son de la locomoción, como las alas, patas, y en el abdomen reúne todos sus órganos vitales. Para poder saber si nosotros estamos frente a una plaga de los insectos, tenemos que llevar muestras a los laboratorios. Una vez que llegan al laboratorio, tenemos que saber bien si estamos presentes frente a un estado inmaduro o a un adulto. Los adultos de los insectos siempre van a presentar alas, antenas y patas. Dependiendo el orden, tienen características morfológicas que nos permiten poder diferenciarlos. Por ejemplo, en el caso de los lepidópteros, tenemos aquí una larva que es eruciforme. Es una larva que presenta patas tanto a nivel del tórax y el abdomen. Tenemos larvas, por ejemplo, del orden de los dípteros, que es una larva que es acéfala y ápoda. Y tenemos otras larvitas acá de otros órdenes de los coleópteros que son ápodos y eucéfalos. Dentro de los principales grupos que afectan a las hortalizas, tenemos el orden de los dípteros, ¿ya? Que es el orden que reúne a las moscas. Luego tenemos el orden de los hemípteros, en donde encontramos a los pulgones y a las mosquitas blancas. Y después tenemos acá las lepidópteras, que son otro grupo de los insectos que también causan daño en los invernaderos, pero principalmente en su estado larval. Ya sabemos más o menos qué son los insectos, ¿no es cierto? Cuáles son los principales grupos que atacan a cultivos dentro de invernadero. Y el siguiente paso es saber cómo reconocerlos sobre el cultivo. La primera aproximación y la más simple es observación directa, ¿no es cierto? Observamos el cultivo, miramos en el follaje, bajo las hojas. En el caso de plagas como pulgones, áfidos o trips, son muy difíciles porque son pequeños, pero es una observación cuidadosa y con golpear la planta a veces, dependiendo del tipo de planta, sobre un cartón, algo, podemos recoger, ¿no es cierto?, los insectos y observarlos con más cuidado con una lupa de mano, por ejemplo. En otros casos, igual los pulgones como la mosquita blanca, que son muy comunes en invernadero, tienen un daño secundario, que es que ellos emiten algo que se llama mielecilla, que es una agua azucarada, entonces que cae sobre el follaje, sobre todo las hojas inferiores, y eso es usado como sustrato por hongos, como la fumagina, y lo que uno observa es que esas hojas se empiezan a oscurecer. Entonces es una indicación a larga distancia de que hay algo creciendo, alimentándose en nuestras plantas. Además de la observación directa, podemos usar también herramientas, y yo les traje aquí algo tan simple como una tarjeta de este color amarillo, ¿no es cierto?, con un producto adhesivo. Puede servir para monitorear insectos como pulgones o trips, porque el color es un atrayente para ellos. Entonces, si yo cuelgo esto, ¿no es cierto?, en una área expuesta, puedo después tomarla, ¿no es cierto?, mirar y ver si hay capturas en la trampa, y eso me indica que están entrando insectos al invernadero. Una bandeja como esta, que la ponemos agua, un poquito de detergente, y el color, en este caso de lo que estoy mostrando en azul, es bastante atractiva para trips, también para pulgones, pero fundamentalmente para trips. Si usara una bandeja amarilla, sería más atractiva para pulgones y tendría otra forma de monitorear y al mismo tiempo eliminar parte de la plaga que ingresa, porque caería al agua, el detergente haría que se hundieran, ¿no es cierto?, y morirían ahogados. Ahora también hay cosas más sofisticadas que uno puede utilizar, que son los cebos, que se basan en feromonas y otros compuestos atrayentes. Entonces viene una bolsita, y uno cuando la abre lo que encuentra son unas cápsulas como esta, ¿no es cierto?, roja o gris, que son diferentes sustratos, las cuales están embebidas en un compuesto atrayente. Entonces uno la puede poner en una trampa,
sea una trampa como esta, ¿no es cierto? Y va a capturar insectos que son atraídos por los aromas que están contenidos acá. Esto también se puede combinar con el color, por ejemplo, yo podría poner mi cebo acá, entonces combino color más un atrayente volátil, un aroma atrayente. Y lo que sucede, lo atrae, ellos se paran alrededor y quedan capturados en el adhesivo como aparece acá. Una vez que tenemos la información, sabemos cuál es la plaga, sabemos si está en proporción importante en cultivo, ahí podemos pasar al siguiente paso, que es decidir qué medida de control vamos a hacer. Puede ser una medida de control biológico, por ejemplo, en caso de pulgones u otros insectos pequeños, ¿no es cierto? Las chinitas o coccinelios pueden ser una buena alternativa de control biológico. Otros casos son los parasitoides, que también controlan insectos como lepidóptero, larvas de lepidóptero y pulgones, o usar algún tipo de control físico o químico. Pero todo dependiendo de la densidad de la plaga, ¿no es cierto? Y del posible daño que esté generando en el cultivo.